¿no? Acá se puede observar la cara, por así decirlo. Oliver Sack, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y esta es la cara del libro, ¿no? Ok, entonces vamos a narrar el caso 1. Aquí podemos observar todos los diagnósticos, ¿no? Sintomático, etiológico, topográfico y sindrómico, que se trata de los gemelos. A ver, voy a narrarlo brevemente, ¿ok? Para que puedan entenderlo. Ok. A ver, para comenzar, el doctor Sack conoce a dos hermanos gemelos que no sabían ni leer, ni sumar, ni realizar ningún tipo de multiplicaciones. Estos niños tenían autismo, ¿no? Pero sin embargo se habían metido en un juego de encontrar números primos de muy altos, ¿no? Puede ser de 6 a 20 dígitos, de 3, 300, 3000, ¿no? Mientras que los gemelos podían generar espontáneamente todos estos números, ¿no? A veces compuestos, como les cuento, y tenían una capacidad asombrosa para los números. Eran súper capaces, súper inteligentes, podían contar de 111 series perdidas, al mismo tiempo comentaba que 111, perdón, eran de 37, 3 veces 37, ¿no? Y en el caso 1, que es el que les cuento, ¿no? Tenemos el diagnóstico sintomático, que como les decía, pueden encontrar números primos muy altos y a veces compuestos hasta 20 dígitos. En el etiológico tenían traumatismos neuroencefálicos y en el topográfico habían las áreas 23, 24, 29, 30, 35 y 38 que conformaban la región límbica de la corteza cerebral. Y por último, en el sindrómico era, ¿no?, el autismo. Entonces, continuamos con el caso 2, que también se puede observar, ¿no?, que era la parte del marinero perdido. Podemos observar todos los diagnósticos y a continuación les voy a narrar lo que pasó. Básicamente, el caso del marinero perdido tenía que ver con un problema de amnesia anterógrada, ¿no? Este problema tiene que ver con la imposibilidad de almacenar recuerdos, todo tipo de recuerdos a corto plazo, memoria a corto plazo. ¿Te acuerdas todo lo que sucedió antes de que se produjera todo este tipo de amnesia, pero no puedes recordar lo que ocurrió hace 5 minutos, hace 10 minutos? Eso era lo que le sucedía a Jimmy, ¿no? Ok, en el diagnóstico sintomático, ¿no? Se refiere al presente cuando hablaba de la, de la Marina, ¿no? Que creía que tenía 19 años, pero no podía recordar ningún tipo del presente. En el etiológico tenía traumatismos cráneoencefálicos y en el topográfico, en el área 26 de Brodmann, se sitúa en la circunvolución del cíngulo, ¿no? Y en el sindrómico, por último, tenía la amnesia anterógrada. Entonces pasamos al caso 3, que es el discurso del presidente. A mí, la verdad, escogí este caso porque me llamó demasiado la atención, ¿no? Básicamente, este capítulo cuenta cómo las personas afásicas sufren trastornos en el lóbulo temporal izquierdo, que no se fiaban de las palabras de las personas, sino básicamente a todo el lenguaje corporal, movimientos, gestos, y ellos tenían la capacidad de saber si la persona hablaba, decía la verdad, mentía y todo eso. Eso ocurrió con un presidente de un hospital que se detuvo a enfrentar a este tipo de personas en una conferencia con un gran éxito, ¿no? Solía decirse que estos pacientes, aunque eran muy inteligentes, padecían de afasia global o receptiva, ¿no? Más grave que de la incapacidad para entender las palabras, en cuanto a tales que a pesar de su enfermedad entendían la mayor parte de todos los que le decían, ¿no? Ok, entonces continuamos con el caso 4. Era de la dama desencardenada, ¿no? Que se trataba de básicamente, este es un caso que llama la atención o llamó la atención más a Oliver Sack, ¿no? Que era la protagonista, ¿no? De una mujer que era básicamente inteligente, valiente, a quien se le conoce simplemente como Cristina. Era una mujer de 27 años, completamente sana, que no tenía ningún problema.
tenía 2 hijos pequeños y una personalidad bien segura, bien asentada. Ella practicaba deporte y eso le llevó a una consulta médica, ¿no? En el cual los doctores encontraron en su vesícula unas piedras, ¿no? Entonces le dijeron que para evitar cualquier tipo de problemas se retire este órgano, ¿no? El procedimiento era sencillo y no ameritaba ningún tipo de preocupación, ni riesgo, nada en absoluto. Todo iba bastante bien. Ella iba a ser internada, ¿no? En el hospital para poder retirarse todo eso. Pero un día antes, de la operación, ella había soñado que algo muy extraño, que no podía pararse, no podía estar de pie, ¿no? Su cuerpo temblaba, no podía estar tranquila. Entonces, todo esto, lo ocurrido, como ella lo contó, había llamado la atención de los neurólogos y en particular, como les cuento, ¿no? Al escritor Oliver Sacks, especialmente después de que la joven dijera la frase que parecía expresar, ¿no? No siento mi cuerpo, me siento rara, desencarnada, de como desencarnada y todo eso. Entonces, esto le llevó a pensar al doctor, al neurólogo, que ella había ella había tenido, ¿no? La pérdida de propiocepción. Entonces, que era básicamente una técnica que era un caso de polineuritis. Ok, entonces en el diagnóstico observamos en el sintomático que le descubrieron unas piedras en la vesícula y soñó que su cuerpo le temblaba y que tenía sacudidas. En el etiológico tenía enfermedades metabólicas, ¿no? En el topográfico, el área 4 del lóbulo frontal, correspondía a la circunvolución paracentral o área motora de la corteza, de la motora primaria. En el sindrómico tenía polineuritis, ¿no? Y por último, este es uno también de mis casos preferidos, que es el hombre que confundía a su mujer con un sombrero, ¿no? Ok, acá observamos también todos los diagnósticos, el sintomático, etiológico, topográfico y sindromático. Y a continuación la narración les cuento, ¿no? Una narración breve. Oliver Sacks nos cuenta que este caso era de un doctor que se refiere a los pacientes que lo consultaban, ¿no? Se trataba de un talentoso músico que había alcanzado una importante fama, una importante reputación como cantante, pero tras tanto éxito, él se retiró del espectáculo y estaba dedicado a la enseñanza de una escuela de música. Esto fue durante todo lo que pasó fue durante una labor que él estaba registrando, ¿no? Situaciones medias extrañas y todo eso. Al finalizar todo esto, él había señalado que se sentía muy extraño. No tenía nunca, o sea, nunca había tenido ningún problema visual, nunca había tenido ningún problema en general. En cambio, sí había podido detectar que algunas dificultades en zonas visuales del cerebro, ¿no? Como que él comenzaba a sentirse extraño, a sentirse diferente. Y el doctor Sack concluyó que encontraron una incapacidad de reconocer rostros, en lo cual se denomina prosopagnosia, ¿no? Tampoco podía reconocer sus propias imitaciones del mismo, lo cual se conoce como una anonosognia. Y obviamente avanzaba hacia una agnosia visual, ¿no? En el sintomático, él confunde los rostros de las personas con objetos, ¿no? En el etiológico tenía tumores, ¿no? Le observaron tumores. En el topográfico tenía una lesión en el giro fusiforme, giro occipitotemporal, en el área 37 de Brodmann. Y en el sindromático tenía una agnosia visual, ¿no? Ok. Y acá podemos observar las narraciones, ¿no? Los resúmenes que hice y todo eso que pude sacar del libro, ¿no? Y al final acá voy a colocar, cuando lo suba el libro, voy a colocar acá el link, ¿no? Y nada, eso es todo.